Hola, bienvenido a este nuevo capítulo del video podcast de Médicos Sin Marca. Como ustedes saben, Médicos Sin Marca es una ONG que busca promover una reflexión en torno a la independencia de los profesionales de salud respecto a la industria de fármacos y medicamentos. Y por lo tanto hemos tenido una serie de conversaciones durante este año 2025, la primera vez que hacemos un video podcast, en las cuales tratamos de adentrarnos en distintas perspectivas de agentes que participan en el proceso de salud. Y hoy día nos acompaña aquí Cecilia Rodríguez, que es comunicadora social, que es fundadora y directora de participación e incidencia de la Fundación Me Muevo, que es una fundación sin fines de lucro que congrega a personas afectadas por enfermedades reumáticas y que en algún minuto de su vida trabajó en el ámbito de salud y luego de padecer de la enfermedad, como nos va a contar, ¿cierto?, decidió pasarse al lado de los pacientes, como menciona ella. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Están buenas estas conversas. Cecilia, entremos en materia al tiro porque tenemos harto que conversar. La primera pregunta que yo creo que cualquiera de las personas que pueden estar escuchando hoy día el capítulo es: cuéntanos un poquito qué es lo que es la Fundación Me Muevo y por qué, cómo surge. La fundación nace, mi hermana y yo tenemos un diagnóstico de artritis reumatoide, ¿sí? Cuando ella antes que yo, súper joven, después me enfermo yo, y lo que nos fuimos dando cuenta en el camino es que lo primero, en esa época, cuando ella se enferma, no estaba ni siquiera el GES. Cuando me enfermo yo, las dos refractarias a la enfermedad. Necesitábamos de terapia bioterapéutico en el fondo. No estaban cubiertos, eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, como había un aprendizaje bien grande que hacer de cómo vivir con la enfermedad y que tiene que ver con cosas cotidianas. Tan cotidianas como qué zapatos te ayudan a caminar más cómodo y cosas así, o Perfecto. Qué va pasando con los medicamentos que tomáis, cómo adapto la casa. Entonces, este apoyo de pares era súper significativo y ella y yo en el fondo nos generamos esta suerte de comunidad, este apoyo, y dijimos, bueno, ¿y por qué no para más gente? Eso lo primero, así surge la comunidad de que hoy día se llama Comunidad Cuidar. Ahora, después nos fuimos dando cuenta que había mucho que hacer en materia de educación en general a personas que viven con condiciones crónicas de salud, y después también, que es donde estamos hoy día, que hay todo un área de trabajo en los temas de participación ciudadana, como participación social, como sujetos de derecho. Nos informamos más, participamos en procesos de toma de decisión en materia de salud, etcétera. Entonces ha tenido esos giros, y Me Muevo tiene que ver con esta lógica de me muevo, el cuerpo necesita moverse, sobre todo cuando tienes artritis, y me muevo porque tomo acción frente a lo que yo requiero o mi comunidad requiere que ocurra en el fondo. Perfecto. ¿Y esto en qué año fue aproximadamente? Esto fue el 2014 que partimos, sí. O sea, cumplieron hace un poquito la década ya de existencia. Cumplimos la década. Muy bien. Oye, Cecilia, nosotros muchas veces en el ámbito como de los profesionales de la salud somos muy ignorantes respecto a las organizaciones de pacientes. Y un poco para saber cuántas de estas organizaciones existen actualmente en nuestro país. No sé si tú tienes el número y a cuánta gente representan también. Así como el número, no hay un último estudio, el 2014, por ahí, entre el 2014 y 2016, la Chile hizo un estudio donde mapeó organizaciones, y en ese entonces mapeó 150. Yo me atrevo a decir que hoy día, porque además ha habido un surgimiento de hartas nuevas organizaciones, sobre todo en temas de cáncer, cuando se tramita la ley de cáncer, y hoy día en temas de enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, yo me atrevería a decir que hay al menos unas 200 organizaciones de pacientes. Y si a eso le sumas de otro tipo, por ejemplo, las organizaciones TEA, que además están en todo el territorio, al menos unas 500. Ese es como el nivel. De verdad es bien sorprendente. Y además, no todas organizaciones están, por ejemplo, esta fundación, que como hay harta iniciativa también territorialista, en territorio. Que me acuerdo alguna vez me tocó trabajar en la sala RBC en La Pintana, por ejemplo, y ahí se había armado un grupo en torno a ACV, pero que era específico de esa comunidad. De esa comuna, claro. ¿Sí? Entonces ahí se mezcla y en el fondo atiende apunta, tienen como objetivo distintos temas. Entonces las fundaciones, las organizaciones pueden tener desde este apoyo de pares hasta temas como la incidencia más fuerte en política pública. Entonces hay de distintos como ámbito de acción.
Perfecto. Y, por ejemplo, en el caso de Me Muevo específicamente, ¿cuánta gente está involucrada en la organización propiamente tal? ¿Cuánta gente representan, por decirlo de alguna forma? Ahí nosotros tenemos un registro donde se inscriben pacientes que viven con artritis reumatoide que ronda los 3.500. Después de la pandemia perdimos un poco como el tejido, ¿no? Yeah. Y no hemos juntado menos, eso se ha estado revitalizando. Esperamos ahora, justamente como estamos retomando las actividades en este inicio de año, pero ese es más o menos Ahora, hay gente también, las redes sociales han ayudado y desayudado. Han ayudado que en el fondo te siguen gente en Facebook y ahí se va armando comunidad, pero también es importante para las actividades que se hacen la presencialidad y el tener como este catastro y cuánta gente y que participen y las decisiones se tomen colaborativa y conjuntamente. Entonces ahí hay todo un desafío que abordar. Es como de alguna manera la pandemia trajo que nosotros, no sé, hacíamos un seminario web y se conectaban 300 pacientes y después ha ido eso cada vez más bajando. Es como la comillas normalidad. También ha hecho que un poco ya está bueno. Yo creo que eso es un desgaste como que pasó en todo, sí. Y lo conversábamos el otro día con algunas organizaciones de fuera también, que nos vinculamos con organizaciones de otros países y es un fenómeno que al menos en la región está pasando harto. Justo de eso te iba a preguntar, como a nivel de otros países, las agrupaciones de pacientes también existen y tienen más o menos la misma característica que es lo que se ve acá en Chile, ¿o son de otra naturaleza? ¿Qué experiencia tienes tú en eso? Sí, nosotros estamos súper conectados. Por ejemplo, esto a propósito de las enfermedades reumáticas, hay una red que se llama SOPAN, que reúne a todas las organizaciones de pacientes en temas de reumatología a nivel panamericano. Y además estamos en otra red global de pacientes, que esa reúne a todas las organizaciones del mundo en temas de artritis reumatoide, Global Rheumatology. Entonces Perfecto. Trabajamos ahí conjuntamente y se hace desde investigación, conocer como cuál es la realidad de cada país, en qué se está avanzando en algunos, en otros no. Como hay una continuidad a mirar qué es lo que está pasando. ¿Tú dirías que en general como las otras organizaciones como semejantes, por ejemplo, al ámbito de acción de Me Muevo, por ejemplo, en otros países aquí de la región, funcionan y tienen más o menos las mismas lógicas y los mismos objetivos, ¿no? Es bien similar esto de acompañar, entregar esto del apoyo de pares, educación en torno a la enfermedad, incidencia. Son como temas bien que de alguna manera todas las organizaciones hoy día están llevando adelante. Me queda clarísimo. Mencionabas al principio que, claro, cuando se desarrolla tu enfermedad en ese entonces, ni para ti ni para tu hermana estaba la disponibilidad de los tratamientos que requería la artritis refractaria. Entonces, te tengo que preguntar necesariamente cuál es la valoración que tienen ustedes desde Me Muevo respecto al GES en general y cuáles crees que son los principales desafíos que tiene quizá la cobertura en salud en este ámbito hoy en día para las enfermedades también que cada vez han salido, bueno, vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero medicamentos más caros, más modernos, ¿cierto? Pero el GES al menos. Sí, uno tiende a mirar como de buena primera el GES y pensar bien, hay ciertas garantías para enfermedades que tienen, se supone, una mayor prevalencia, que hay más gente en la población. Pero por otro lado también como el sistema de garantías pone limitaciones, pone ciertas barreras, como ¿por qué artritis reumatoide y no artritis psoriásica? ¿No? Es como ¿por qué artritis reumatoide y no vasculitis? Porque son más. Y entonces es menos importante quiénes son menos. Entonces te hace preguntarte harto cómo funciona. De hecho, por ejemplo, en artritis reumatoide no hay garantía en el diagnóstico. Una vez que tú eres diagnosticada, la garantía es que recibes tus fármacos dentro de los siguientes 60 días. Pero hay personas que igual pasan 2-3 años esperando un diagnóstico y eso peor, porque como no hay garantía vencida, no está registrado y no se está visibilizando en ninguna parte. Claro, una cifra oculta.
Entonces no sabemos, o sea, habría que pedir como la lista de espera de reumatología para sacar el dato, pero sabemos que hay personas que les tocan unos tiempos de espera bien extensos, sobre todo porque no están distribuidos equitativamente en el país los reumatólogos. Entonces hay regiones donde las personas viven una realidad mucho más difícil. Y también dentro de la metropolitana, que ahí hay una cosa medio oculta, porque uno dice, no, aquí es donde se concentra la mayoría, claro, pero hay servicios que tienen mucho menos. Claro. Entonces también hay una inequidad ahí entre los servicios que impacta en la calidad de vida de las personas dependiendo de dónde vivan, ¿no? Entonces ahí es un tema, es como que viene el GES, celebramos que en el fondo un tratamiento que puede ser costoso para las personas lo puedan recibir de manera permanente, sistemática, pero por otro lado es esa la manera que queremos seguir organizando como el sistema, ¿no? Que además genera harto, nosotros siempre yo pongo el ejemplo, digo, si hay alguien que tiene una artritis, GES, pero además es refractaria, ley Ricarte-Soto. Pero desarrolló un cáncer. Ley de cáncer y no sé qué más, y DAC o no. Entonces, como complejizamos de cara a las personas del sistema de una manera que lo hace bien incomprensible. Claro, como la segmentación en contraposición a un abordaje quizá integral. Bueno, es una cuestión que siempre se debate en los círculos como de salubristas o de personas. Pero además de cara a las personas, porque es la persona la que tiene que andar detrás de su GES, detrás de, en vez de como, bueno, el sistema va a tener estos plazos, claro, el sistema va a tener esto y lo va a hacer transparentemente. En el fondo, y la persona, ¿qué hace? Se ocupa de recuperar su salud. No, pues acá complejizamos el sistema, entonces tiene estas dos caras, que digo, por un lado sí que bueno, somos de los privilegiados que tenemos los tratamientos cubiertos tanto en la Ricarte como en GES, pero no por eso no vamos a mirar el sistema también con una mirada más crítica, ¿no? de lo que vive la gran mayoría. Exacto, y especialmente porque, claro, hay muchas agrupaciones de pacientes. Un poco leyendo también para esta entrevista pude constatar que hay ciertos esfuerzos como de organización macro de las agrupaciones de pacientes. No sé si ahí nos puedes contar como una directiva macro o varias directivas que se agrupen por ámbitos o por áreas de la medicina. Y respecto a eso también, ahí cuando nos puedas dar el detalle, como queda un poco la duda, nosotros como profesionales de la salud ignorantes en la materia de la organización social muchas veces, de qué tan factible también es como juntar agrupaciones que pueden tener intereses que son totalmente disímiles. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Hay harto paño que cortar, porque en el fondo, esta es una mirada bien personal, pero yo lo que siento es que las organizaciones de pacientes hemos hecho un símil del sistema para poder dialogar con el sistema, ¿no? Entonces, esta comprensión así como ya biologicista de la salud hace que entonces uno diga, no, yo lo mío son las muñecas, lo mío son los codos, lo mío el cuello, lo mío, sí, y no, de manera de poder dialogar con un sistema que de salud que opera de esa manera, no el chileno, digo, el sistema de salud que tenemos hoy día, ¿no? Entendiendo lo biológico como el proceso, lo biomédico como lo central. Entonces, desde esa lógica, claro, digo, puede no ser si alguien a lo mejor organizacionalmente mirara, diría esto es rara forma de abordarlo, pero hacemos como una copia del sistema, ¿no? Entonces nos paramos desde esa lógica. Hablemos de los problemas que esto tiene porque se le puede dar solución desde esa patología, porque es en esa guía clínica, porque es en esa forma de pagar, no sé qué, lo que podemos abordar. Pero las mismas organizaciones nos fuimos dando cuenta que esto mismo que yo te comentaba, o sea, claro, porque una enfermedad sí y la otra no, en el fondo. ¿Y cuál es la diferencia entre tener artritis reumatoide y tener artritis psoriásica? Seguro que, o sea, hay diferencias y las vamos, pero nos empezamos a dar cuenta que había muchas más cosas comunes cuando abordábamos el sistema. Entonces empezaron a armarse colectivos mayores. Entonces hoy día tú tienes 2 grandes colectivos que abordan el tema de
enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes. 2 que abordan los temas de cáncer. Otro que agrupa a todo el mundo de las epilepsias, ¿sí? Y otro que aborda el tema reuma. Y eso está bonito, porque entonces empieza a ver, además empieza a ser una cosa más orgánica cuando toca conversar con alguien. En el ministerio también a veces ha pasado que te preguntan, pero ¿a quién llamo entonces? ¿Sí? ¿Cómo están organizados? Entonces aquí ya hay estos colectivos mayores que permiten una comprensión mayor y estas coordinaciones. Pero además, cuando el 2024 se presentó esto de la reforma, dijimos, bueno, pero cuando se habla de reformar el sistema, no se trata de cáncer o artritis. Acá estamos hablando de un sistema de salud, ¿por qué no hacemos algo colectivo? Y ahí fuimos casi 100 organizaciones las que, de todos estos grupos que te mencionaba antes, hicimos una propuesta conjunta. Participativa de lo que cómo estábamos evaluando y qué mirábamos nosotros de futuro en el fondo sobre el sistema. Entonces hay algo ahí que está cambiando. Yo creo que en Chile en particular nos metieron bien profundamente el gen y las células de la individualidad como en contraposición al colectivo. Es como la pregunta ¿qué gano yo? Y eso está cambiando fuerte en las organizaciones y es un proceso bien bonito de mirar, de estar presente ahí y de ver cómo se transforma en un espacio mucho más colaborativo. Y yo siento que ahí, como al revés, como esto que está pasando acá, ojalá también el sistema lo fuera, así como nosotros en un inicio copiamos al sistema para poder dialogar en este modelo tan biomédico, que pudieran también mirar esta otra vuelta que está pasando en el mundo de la sociedad civil para que el sistema también aprenda de eso. Mencionaba el tema de la reforma, el 2024, el año pasado también hubo ahí un conflicto con el tema de la ISAPRES, ¿no? También quería preguntarte respecto a eso. Las ISAPRES estuvieron quizás a punto de ver la luz al final del túnel. Hubo ahí un proceso el mundo político finalmente se puso de acuerdo en una solución ahí media intermedia y terminaron con cierta viabilidad, por lo menos en el corto plazo. Entonces mi pregunta es, dado que las ISAPRES, que son ¿cierto? Finalmente un asegurador dentro del sistema de salud, así como Macro, al igual que FONASA, si las ISAPRES hubiesen colapsado, ¿cuál es la visión que tienen ustedes como desde las agrupaciones de pacientes respecto a ese escenario? ¿Se habría perdido más que ganado? Porque la discusión muchas veces estuvo enfocada un poco en eso, así como FONASA es capaz de hacerse cargo de todo, pero quizás desde el punto de vista de las agrupaciones de pacientes no compartían ese diagnóstico, no sé. O sea, hay harto susto de cara a todo el proceso de transformación que está viviendo el sistema, y ese susto tiene que ver con historias bien personales. O sea, acá es como está en juego la vida literal, ¿no? Frente a las situaciones. No es como me cambio, hay gente que se cambia ISAPRE, tiene planes no sé qué, y después viene alguien me joven. Cambio de banco, claro, no es necesariamente lo mismo. Exactamente, así como no me gustó no sé qué, no está, se cambia, o otras personas que al revés, sobre todo la gente joven, que dice, no, yo FONASA hay un buen seguro. Bueno, esa no es la situación de los pacientes que están crónicos en ISAPRE. Es como estáis súper capturado, no te puedes cambiar ni de ISAPRE ni de plan, tampoco accedes a seguros complementarios, como para decir, no, listo, se acabó, me voy a FONASA y seguro. Entonces había mucho miedo, y es un miedo vital, no un miedo de supervivencia, digamos. Sí, claro, así como esto es estado de alerta, en el fondo, pleno de la vida mía o de algún hijo, que es porque las organizaciones de pacientes en general es o las personas afectadas o la familia directa, o padres o madres que deciden armar esta organización por niños. Entonces fue súper duro porque era una ley muy difícil de seguir. Era una discusión muy técnica, pero con un impacto muy fuerte y directo en las personas. Entonces ahí, cuando tú decís, wow, cero participación de la sociedad civil en una legislación como esa, cuando el impacto lo vive tan fuerte. Entonces, bueno, hoy día es como... ¿Y la posición finalmente de las agrupaciones de pacientes, cuál era en torno al escenario que había en ese entonces? Alcanzamos a reunirnos algunas y como escuchar ese grito angustioso de decir como la incertidumbre de que algo pudiera caer
por favor, no. Ya. Entonces, de hecho, hicimos una declaración conjunta con el Colegio Médico en esa oportunidad de que se votara a favor la ley. Ahora, también lo que pasa, o sea, yo de verdad veo un sobre, yo estoy en ISAPRE, veo un sobre de la ISAPRE cuando entro a mi casa y me da susto incluso abrirlo. O sea, no lo abro como algo, carta, no. Es como entro, la dejo ahí, a veces ni siquiera la abro yo, es como, uy, ¿qué será? Siempre está ese miedo con la ISAPRE por el maltrato que ha habido. Entonces, en el fondo no era como tan fácil decir, sí, queremos, yupi. O sea, a mí me rechazaron una licencia mientras estaba conectada a oxígeno en la UCI. En ese momento, o sea, yo de hecho cuando hice el reclamo solo mandé una foto porque era como, ¿qué más voy a argumentar? Y así yo... Claro, no voy a estar en otro lugar que... Yo pongo mi ejemplo porque no quiero pasar a llevar la historia de mis compañeros, claro, ¿no? Pero sí son cientos de historias, entonces ha habido una vulneración muy grande, entonces era una transacción así como, sí, bueno, que la aprueben desde el miedo, pero no desde la comodidad. Y hoy día hay harta incomodidad también con las decisiones que han ido tomando. O sea, como la subida, sigue como una sensación de abuso, ¿no? Cuando no hay una cosa per se de lo público, de un seguro privado, no, sino que tiene que ver con esta sensación de abuso medio sistemático. Entiendo perfectamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Cecilia. A continuación regresamos con esta interesante conversación y invitamos a todos los que están escuchando este capítulo que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web para que sigan interiorizando con la iniciativa. Bueno, entonces volvemos a esta interesante conversación con Cecilia Rodríguez, comunicadora social, fundadora, ¿cierto? Y directora de participación e incidencia de la Fundación Me Muevo, que ahora es parte de una comunidad un poco más amplia y con mayor áreas de acción, ¿cierto? Y vamos a seguir con esta interesante conversación con una pregunta que me parece muy, muy, muy atingente, que todos los años vemos, ¿cierto? Algún episodio de las caminatas súper trágicas de familiares que hacen desde el sur o desde el norte del país, ¿cierto? Llegando a Santiago luego de varios días como para poder recaudar fondos para financiar lo que tú misma mencionabas un poco antes, que tiene que ver con las drogas huérfanas para enfermedades huérfanas, ¿cierto? Entonces, este es un tema que, bueno, desde la empatía uno muchas veces como, pucha, ojalá que salga juntar la plata, que fome que el Estado no se ponga con esto, dado que esto puede ayudar a una persona, que es como obviamente el primer análisis que cualquier ser humano yo creo que hace. Pero detrás de eso se esconde también muchas veces un aspecto de justicia económica en el sistema. Esa plata es plata que estamos hablando de muchos miles de millones en algunos casos, que si se usa en eso no se ocupa en otras cosas finalmente. Y además muchas veces hay algunas indicaciones que son en el límite de lo que la evidencia dictamina, muchas veces la evidencia también fuertemente influenciada por la misma industria, ¿cierto? Entonces, a ustedes como parte de las agrupaciones de pacientes, ¿cómo ven esos casos tan trágicos y qué reflexiones tienen al respecto? Bueno, hay que como separar, ya tú muy bien lo mencionabas, dos cosas. O sea, una cosa es la familia, que yo creo que nadie que tenga un hijo enfermo podría sentarse y decir, no, hay que esperar cuál es la decisión.
que goce de más evidencia, y que, o sea, lo que ocurre como muy transparentemente en las mamás, en los papás, es... Además, con esto que te comentaba antes de las organizaciones conectadas globalmente, es decir, oye, perdona, conocí una familia en Alemania que tiene lo mismo que hicieron, y esa conexión, ¿no?, genera una esperanza y una búsqueda de tratamiento, que ahí yo creo que eso no es como cuestionable en ninguna parte, que una familia esté buscando la mejor alternativa para su familiar. Eso, ahí hay una conversación. Pero hay otra conversación, y es que hacen y que hacemos los médicos, las organizaciones de pacientes y el Estado finalmente frente a estas situaciones. Entonces, ahí nosotros, la verdad es que estamos un poco tristes. No, si vamos intensamente, no sería la emoción, no la mejor emoción para escribir, pero ahí hay una suerte de frustración en realidad, porque la ley Rigarte-Soto, cuando se tramitaba, estábamos hablando de tratamientos que costaban 1,5 millones mensuales, 3 millones de pesos mensuales. Ese era como lo que dimensionábamos como drogas de alto costo. ¿Sí? Hoy día estamos hablando de 3.500 millones, o sea, son otras cifras, y que están, no solo es como, no es aislado, sino que esto que ocurría en un tipo de enfermedad, hoy día ya vamos en 3 que tienen drogas de ese nivel de costo. Y no hay una conversación de país de decir qué vamos a hacer frente a esto. O sea, acá hay una cuestión como ética, no una cuestión ética, que debiésemos tener una conversación de cómo lo vamos a abordar, qué somos capaces de hacer. Entonces hoy día esto está muy suelto. Es como cada uno hace lo que puede, se imagina, desea, sueña. Insisto, lo de la familia, o sea, los únicos no cuestionados en esto para mí es una familia que actúa frente a alguien enfermo en su casa, con el dolor que eso significa, con todos los problemas que eso trae. Entonces, y con la mejor de las intenciones. Obviamente. Con la mejor de las intenciones. Y si te dicen, pero es que córralo un poquito para allá, y si se toma esta agua 3 veces, cuando tú estás viviendo proceso de enfermedad doloroso y todo, te lo tomáis, lo haces. Entonces ahí hay una conversación mucho más profunda que creemos que necesitamos tener como país. No solo en términos de contar con evaluación de tecnología sanitaria mucho más fortalecido, no puede ser un algo dentro del ministerio, tiene que tener independencia, tiene que poder generar mucha más evidencia como de manera sistemática. O sea, esto de que hay 9.500 solicitudes en la ley Rigarte-Soto que ahí siguen dando vueltas, y el último decreto incorporó 2 medicamentos, no sé si eran 2, pero... Poco en el fondo, claro. Pero te fijáis, entonces ahí estamos súper al debe como país. Lo que se está produciendo a nivel de investigación y desarrollo de nuevos fármacos es mucho más grande. Y en el fondo cuando no se aborda, dejas las aristas sueltas para que se aborde de mala manera. Entonces creemos que hay que tomar acción medida, y la vía de hacer judicialización, por cierto que es lo más inequitativo. O sea, eso lo hizo solo quien tuvo acceso a un abogado, que logró pasar por todo ese proceso, sostener todo ese proceso, que además es muy largo para enfermedades que tú sabes que tiene aplicaciones hasta tal fecha, hasta tal momento, y la judicialización puede tomar años. Entre que se apelan los fallos, etcétera. Entonces, se puede perder en el fondo la oportunidad como de acción. Estamos para las que hay algún beneficio, porque también por otra parte ahí está el problema de que, oye, el beneficio que repercute en estos 3.500 millones, que también es una cuestión bastante atendible desde el punto de vista como de la política pública, es que, claro, una persona que tiene una enfermedad trágica, terrible, en vez de quizá vivir 5 años, el niño en el fondo, va a vivir 7, pero uno dice... ¿Se justifica desde el punto de vista del sistema? Sí, no pensando en la familia, ni pensando en el rostro del niño, en el fondo. Exacto. Es como haciendo ecuaciones. Y ahí uno dice, bueno, es que esa es la conversación que tenemos que tener, porque por Instagram, por TikTok, es fácil decir, páguenle, hagan. Bueno, conversemos cómo, ¿no? Y ese es un diálogo que tiene que ocurrir, y tiene que ocurrir ya, porque eso está pasando y está creciendo, y no lo hemos tenido. Es súper preocupante, porque eso... Es ir resolviendo las cuestiones éticas que te configuran como qué sociedad queremos ser.
Cecilia, bueno, esto se relaciona, además de con nuestra declaración de principios como Médicos Sin Marca, con varios de los temas que tú has tocado, incluyendo las estructuras que el Estado debiese tener y cómo incorporar la evidencia en la toma de decisión y todo. Y es que quería preguntarte si es que las agrupaciones de pacientes tienen conflictos de interés o potencial conflicto de interés. Absolutamente sí. Sí. Esa sería tu fase siguiente. La respuesta más breve que... Pero, o sea, ¿quién no? Claro. Pero mi pregunta entonces, dado que tu respuesta es tan claramente afirmativa, ¿cómo se hace para abordarlo? Porque finalmente todo conflicto de interés es un problema. Sí. ¿O tiene una parte de problema? O un potencial como conflicto de interés. O sea, de partida es como, sí, pues yo tengo una enfermedad y por supuesto que siempre voy a querer lo mejor para la enfermedad, quienes tengan esta enfermedad, como ahí ya estamos hablando de un tema. Lo segundo es que las organizaciones de pacientes, muchas de nosotros, Fundación Mesmo incluida, recibimos aporte de la industria farmacéutica. Y ahí yo siempre esto lo he dicho, como nadie más financia la labor que hace la organización de pacientes. Claro, y se necesita plata para funcionar. Ya, a veces hemos recibido como, bueno, pero es que solo hacen incidencia en torno a medicamentos. No es así. ¿Sí? Nosotros en el 2024 hicimos un trabajo maravilloso con el Centro Nacional de Sistema de Información en Salud, con el CENS, y salió el Manifiesto Ciudadano por la Salud Digital, que era simplemente desde la mirada ciudadana cuáles son los temores, qué se está mirando como positivo en la salud digital. O sea, hacemos trabajos que no tienen nada que ver todos con la incidencia en el tema de fármacos. Hay varias tesis que hablan del tema del apoyo de pares, por ejemplo, lo importante que es el apoyo de un par en cómo tú abordas, enfrentas tu enfermedad, y cuando tenemos un sistema como lo que arrojó la encuesta nacional de salud, la antigua, el 2017, con la cantidad de crónicos, etcétera, eso puede ser un aporte a la autoeficacia, a la autogestión. Entonces, son labores importantes que no tienen ningún tipo de financiamiento, ninguno. Entonces, por cierto, que la industria se interesa porque cuando, sí, efectivamente, se hace incidencia también para que salga la ley Ricardo-Soto, que entren las drogas bioterapéuticas, etcétera. Entonces, ahí hemos hecho varias cosas. Ahí yo, desde los pacientes, y cuando nosotros, hace ya varios años en la Fundación, fuimos muy insistentes en trabajar para que se desarrollara una mesa, que es la mesa del marco de consenso ético, desde donde han salido declaraciones que son, algunas siempre puede ser más, ¿no? Pero ha habido varios avances en materia de declaración, conflicto, etcétera. Esa es una mesa hoy día que funciona bajo la coordinación de la Subrey. Y, por ejemplo, producto de todo el trabajo que se hizo en esa mesa, es que la CIF tiene la página donde hoy día puedes ver, y nosotros hemos sido súper como en la ley de fármacos 2, de hecho pedimos eso, que los pacientes también fuéramos sujetos de declaración, en el fondo, para que haya un uso, habiendo conflicto se declare, pero sea transparente. Entonces creemos que ahí hay harto que avanzar. También debo decir que siento que a veces es un poco injusto en que se le carga más la mano a las agrupaciones de pacientes, y con mucho respeto lo digo, que a los médicos, quien toma la decisión y prescribe. ¿Sí? Entonces, como también miremos esto como sistema en el también fondo. Probablemente existe también el médico inescrupuloso que por una vinculación quizá espuria ahí con la industria puede indicar cosas que están con una indicación media off-label y que genera toda una repercusión en el sistema. O sea, Netflix lo puso el año pasado súper de moda, como gente que a lo mejor no tenía conciencia de estos conflictos, viste que entre la serie, la película y tal, uno veía esto y yo creo que hoy día, insisto, es una conversación que hay que tener y sostener. O sea, a mí me parece que cuando hablamos de temas de conflicto de interés y ética, no es una conversación, no es un momento, sino que es algo permanente. Y permanente de estar además en esto, como en un diálogo, ¿no? Un diálogo que permita como, oye, ahí estiraste demasiado el elástico, acá no, esto es más, pero también entendiendo que, ¿y si no, cómo? O sea, yo siempre hago esa pregunta, vale, yo feliz no recibir ningún aporte de la industria, ¿cómo hacemos la pega que hacemos? Claro. También sería bonito mirar y evaluar esa pega que hacemos.
Sería un proyecto interesante. ¿Qué pasa con las personas que pasan por estos procesos de acompañamiento, de pares, de guía? Que hay una cantidad de material educativo que hacen organizaciones, un podcast de una chica que tiene una organización en temas de cáncer, Salvemos el Mundo Hoy en Concepción, que hace un podcast maravilloso de salud. O sea, ¿qué pasa si sacamos todo eso? ¿Gana el ecosistema? Sospecho que no. Entonces ahí también bueno, entonces ¿qué hacemos? Yo creo que esta es una conversación. Cuando se tramitó la ley de Cartes Soto se habló harto de si requería de un financiamiento de otro tipo las organizaciones de pacientes, y quedó en stand-by y no se ha retomado, y me parece que es una conversación que es pertinente, al menos, claro. Que es pertinente, sobre todo dado el costo que tienen hoy día las nuevas drogas que se están generando. Es parte de esta misma conversación que te mencionaba, que como país no hemos dado, no nos hemos sentado a sostenerla, y que es muy necesaria. Cecilia, la última pregunta. Porque hablé mucho en estas dos, que me encanta este tema. No, está bien, está perfecto. La última pregunta de esta conversación quería hacerte. Bueno, ¿crees tú o creen ustedes desde las organizaciones de pacientes que la oferta incremental, después de todos los tiempos de patente y todo, de los biosimilares, por ejemplo, que son como de los fármacos más caros, también de algunos bioequivalentes caros puede ser, han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas en Chile o en otras partes del mundo? En otras partes del mundo. Yo aquí, declaración de conflicto de interés, yo fui invitada por un laboratorio a conocer cómo se desarrolla todo el proceso de investigación y de generación de un biosimilar en Alemania. Y bueno, sí, o sea, aprendí, además de aprender un montón, me llamó la atención como el proceso que se tiene que hacer y por qué biosimilar, etcétera. Y también con eso empecé a mirar qué estaba pasando, y yo creo que nosotros todavía estamos al debe versus otros países. Lo que siempre decimos, que garantice calidad y seguridad. O sea, todo es como hasta el agua, ¿no? Uno como... Estoy de acuerdo. Como que todo garantice, mientras garantice calidad, seguridad, y eso pueda estar certificado, tenemos que avanzar en estas nuevas formas que otros países hemos visto. Dinamarca, por ejemplo, en diálogo con otras agrupaciones de pacientes, han tomado la delantera y que permiten que más personas accedan a las terapias. Así que sí, yo creo que ahí tenemos un camino importante que hacer, y que no hemos hecho una conversación que además genera, juro ser breve, pero que genera mucha confusión, porque tú le empezás a hablar a las personas bioterapéutico, biosimilar, bioequivalente, y qué es qué, pues. Entonces biológicos, que además piensan que son los productos estos alemanes que son como más cercanos no a la homeopatía, pero más. Entonces hay un nivel de confusión en esto, que también no es solo un abordaje de cara al acceso, sino también de que las personas entendamos de qué estamos hablando en este enreo de bios que impiden que nos hagamos cargo de nuestra salud. Excelente. Bueno, entonces con eso ya terminamos nuestra conversación, Cecilia. Muchas gracias. Despedimos a Cecilia, ¿cierto?, fundadora y directora actualmente de participación e incidencia de la Fundación Me Muevo. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres decir algo también de despedida. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, y que descarguen el Manifiesto Salud Digital. Perfecto. Está súper bueno para que lo puedan conocer. Vamos a ponerlo ahí en los datos. Sí, eso y desde Sensa ahí también está. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. A ustedes.